Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace 5 años el mundo se confinaba para protegerse del contagio de un extraño coronavirus. De manera inexplicable, durante ese tiempo, la falta de papel higiénico en los supermercados provocó verdaderas batallas campales. Nuestro invitado de hoy, el artista catalán Marcos Carrasqué, plasmó una de esas batallas en un cuadro que sorprenderá seguro a historiadores del arte o arqueólogos dentro de 1000 años. El último cuadro que estoy haciendo es como una escena de supermercado que hay del 2020, digamos, cuando hubo toda la gente iba a comprar papel higiénico como locos cuando empezó el confinamiento y todo eso. Es como una pelea, hay una cierta composición un poco barroca de los cuerpos que se entrelazan. Primero hay la frustración de no saber dibujar las cosas como quisieras que sean. Tienes una imagen en la cabeza y después la mano no obedece. Y esto es súper frustrante, pero esta frustración al principio de cuando empiezas a dibujar, cuando eres niño, igual es muy nutritivo porque te empuja a ir más lejos y a conseguir lo que uno quiere. Y también creo que es una sensibilidad de ver las cosas y quizás ves las cosas de otra manera que no son simplemente tal cosa, una tetera, un vaso, un zapato. Ves las cosas y los quieres transformar en algo tuyo, digamos. Es como apropiarte de la cosa. Muy buenas tardes, Marcos. Marcos Carrasqué, bienvenido de nuevo. Gracias por haberme invitado a Radio Francia Internacional. Sí. Tu trabajo como artista tiene un cierto valor de cronista, ¿no? Cronista de una época. ¿Crees que en el futuro los arqueólogos sabrán más de nosotros o van a salir desconcertados de la vista de uno de tus quizás cuadros? Van a seguir riendo un poco de lo que ven y todo eso, pero del absurdo de nuestra época. Pero digamos, yo sí, quizás soy un cronista, digamos, que siempre predomina también el aspecto un poco formal de la pintura, de que hace un cuadro fuerte de mensaje y también pero también de la cosa más formal de pintura y todo eso. Pero bueno, yo creo que para mí es importante, y para cualquier artista, otro artista puede tener sus preferencias de temas, pero para mí el tema es quizás el tiempo en el que vivimos y todas las cosas que no funcionan y las absurdidades o las incoherencias de nuestra condición humana, y es lo que me interesa a mí, entonces es lo que pinto, entonces también es nuestra época. Y también hay un poco siempre hay ¿cómo se llama? Tiene relación siempre con el pasado, porque yo creo que todo está poco ligado, todo lo que pasó hace 50 años repercute en lo que estamos haciendo ahora y así es, entonces. Precisamente las caricaturas de Daumier que vemos en el Museo d'Orsay aquí en París dicen más de los políticos de finales del XIX que los libros de historia, ¿no? Yo creo que sí, también digamos que para todo el arte es válido esto, porque los cuadros que ves de todas las épocas para mí son mucho más importantes de que leer un libro de historia de tal o tal. También lo hago, digamos que también estoy leyendo libros serios de tal o tal época que me interesa, pero realmente la esencia de lo que somos o de lo que era la gente entonces, yo creo que es a través de las obras de arte, y Daumier es un buen ejemplo porque, bueno, porque retrata realmente su época, los políticos, la condición social de la gente. Por supuesto. Nadie puede negar que tu pintura es transgresiva, pero ¿de dónde sale esa transgresión? Quizás las raíces están en la dictadura franquista que echó del país a tus padres. Sí, exacto. Yo creo que siempre es importante las cosas que oyes en casa, de lo que pasó en España con la guerra civil, el exilio, la cárcel, la represión, entonces eso forma parte de mí mismo, digamos, y la relación con la pintura, yo el primer cuadro que vi, digamos, que realmente vi con interés fue el cuadro de Picasso, Guernica. Entonces, porque mi padre lo tenía colgado encima del despacho, una reproducción, claro. Entonces era como
Y después que le pregunté qué es esto, qué significa, él me explicó. Entonces, bueno, para mí este cuadro sigue teniendo una importancia, no sé, importante. Entonces quiero decir que incluso ha salido en varios dibujos o cuadros la reproducción de Guernica, porque bueno, para mí es el principio de todo el interés que tengo por la pintura. Tras la muerte del dictador, en los años 80 se vivió una explosión de libertad en España, Sí. la famosa movida en Madrid, Almodóvar, tantos artistas. ¿Te podrías considerar un artista de esos años, de la movida española? No sé, digamos que empecé a pintar, digamos, profesionalmente en esta época, eso es verdad, pero no, yo tampoco estaba viviendo en España. Entonces, pues sí, pasé después una temporada en Barcelona. Entonces, quizás, bueno, también había una movida barcelonesa, no sé, pero sí, digamos que... Pero no sé si... Tampoco me he sentido siempre muy identificado con la filosofía, un poco el hedonismo, bueno, que me pareció que es súper importante, pero, digamos, con que yo ya vine de fuera, para mí no había una liberación de una represión que sentía la juventud entonces, quizás de la iglesia, de la política, y un gran sentido de libertad, de repente, que todo estaba permitido. Y yo, como que ya había vivido siempre fuera de España, pues ya era un poco diferente para mí. Entonces, pero lo entiendo que... Precisamente, permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en los Países Bajos Sí. en 1959 por un accidente de la historia. Tus padres estaban exiliados allí. ¿De qué modo ha marcado tu trayectoria ese accidente de la historia? ¿Hubiera sido diferente si hubieras nacido en Barcelona, por ejemplo? Claro, muchas veces lo piensas, claro, qué es lo que hubiera pasado y hasta qué punto estos eventos políticos están tan marcados como persona también. Pero bueno, siempre eso son siempre cosas hipotéticas y entonces, claro, en un principio, cuando era más pequeño o adolescente, pues pensaba, bueno, que tienes un poco una cuestiones de identidad, qué es lo que eres, es español, holandés o nada. Entonces me fui a vivir, después de hacer Bellas Artes en Holanda, en Rotterdam, me fui a vivir en Barcelona, y también eso quizás tenía que ver con una cierta búsqueda de identidad, qué es lo que uno es y todo. Pero digamos, cuando ya después pensé que me di cuenta que ni allá estaba completamente integrado y ni en Holanda tampoco siempre seguía siendo el españolito, yo que sé, te hacían con que hubo conflicto bélico con Felipe II en la época, pues claro, siempre había una cosa un poco así quizás de juegos también, pero digamos que tú te das cuenta que ni lo uno ni lo otro, ya está. Digamos que igual siempre tiene un espíritu cosmopolita y el nacionalismo para mí nunca ha sido algo válido y más bien peligroso, digamos. Pero quizás el hecho de haber sido educado en Holanda, un país, yo creo que de los más libres de Europa, Sí. quizás están cambiando las cosas también allí en Claro, Holanda. Pero bueno, los coffee shops existen, hay una cierta libertad de tono Sí. que contrastaba con la España de los años 70. Exacto. Quizás eso también te ha debido encaminar hacia un tipo de arte diferente, ¿no? ¿O no? Sí, también, claro, pero también simplemente también la historia de Holanda, porque también es un pintor con grandes pintores. Entonces, ahora que estoy aquí en París, mucha gente cuando hablo de mi trayectoria, digo, bueno, nacido en Holanda, Bellas Artes y de familia española. Entonces, mucha gente dijo, pues genial, porque son dos países que tienen una tradición pictórica súper importante. Entonces, bueno, quizás también eso siempre, también lo he mamado un poco, eso de decir, bueno, de pertenecer a dos culturas que son muy diferentes, pero que al mismo tiempo tienen lazos históricos, digamos, aunque sean bélicos, pero es decir que son importantes también. La influencia, también, o en Bélgica también la influencia es importante. No sé. En aquella época era importante plantar una pica en Flandes, ¿no? Como decía. Exacto. Cuentas a menudo que tu trabajo como artista es fruto de una frustración infantil, lo decías en el documental que estábamos viendo. Sí. ¿La has superado esa frustración o todavía no? Claro, sigue, ¿no? Imposible. No, porque, claro, siempre quizás buscas la perfección y sabes que
Digamos, no, si no eres un genio no vas a llegar nunca a la perfección. Digamos que tienes que trabajártelo, digamos que es un trabajo, es un labor, trabajar. Y entonces, bueno, y a veces estás satisfecho un momento que te dura poco, porque entonces ya empiezas otro cuadro y después ya estás con la misma problemática, las dudas de que no sé pintar y que si voy a hacer, tengo que hacerlo mejor, y te esfuerzas y ya, bueno, hasta que salga algo decente, ¿sabes? Yo mismo tuve esa misma frustración. Recuerdo cuando me grabé por primera vez con un micrófono, mi voz me pareció horrenda. No lo es. Y he acabado trabajando en la radio, ¿no? Imagínate. Sí. El trabajo lleva lejos. Sí. Este sábado 24 de mayo inauguras una exposición aquí en París, en la Galería Polaris, en el Distrito Tercero, en el 15 de la calle de los Arcabuceros, lo que te va como anillo al dedo, ¿no? ¿No te sientes en cierto modo un arcabucero del arte? No sé, quizás un poquito, sí. Porque siempre es un poco... No puedes complacer a todo el mundo, entonces siempre hay una cierta impacto, aunque sea violento, que también lo busco, que quieras o no, que también busco una cierta... Porque te das cuenta que no puedes satisfacer a todo el mundo, porque sabes que con la temática que usas, los personajes que pintas, hay gente que lo va a rechazar enseguida porque no corresponda a los canónicos. Éticos y estéticos. Y de una cierta clase social, un poco así. De la burguesía, que sí, perdón. Sí. Hay que decir las cosas. La exposición la han bautizado con el título de Abra sus maletas, orden que no deja de inquietar. Abra su maleta. Abra su maleta. Sí. Lo he puesto en plural para la gente que nos está escuchando. Vale, sí. Una orden que no deja de inquietar en los aeropuertos, aunque no lleve sustancias ilícitas, ¿no? Sí. ¿La has oído tú alguna vez en el aeropuerto, esa orden? Abre tu maleta. Sí, pero digamos que siempre tengo un poco así el estrés de la neura, así que pues, siempre puede pasar algo. Y a veces también me han controlado, pero también es por fácil, es por decir, bueno, a veces tienes una cara un poco así que sospechosa y dices, a este le vamos a abrir la maleta o controlarlo y todo eso. Y es algo constante, que vas a cada viaje que haces, estás así un poco nervioso por la aduana, por lo que sea. Pero claro, también el título de la exposición no es... hace referencia a esto y hace referencias a Abra su maleta, el pintor que muestra sus obras, las cosas que lleva en la maleta, que son la pintura que lleva, y que es como una metáfora, bueno, el viaje que haces con la maleta, que vas viajando también en la cabeza, diciendo, aquí están, esto es lo que he hecho en mi último viaje, digamos. Muy llena la maleta, sin duda. Marcos, viviste unos años en Nueva York, precisamente, y tuviste que volver a Europa por problemas de aduana también, ¿no? Sí. Bueno, no tenía green card, entonces hice varios viajes, claro, siempre me había quedado más tiempo de lo permitido, y al final me salió mal, sacaron todas mis fichas, mi pasado, bueno, y tuve que volver aquí. Bueno, me depositaron en París y me quedé. No te arrepientes en absoluto, seguro. No, estuvo bien, porque conocía un poco París y me había gustado y decidí quedarme. Pero fue complicado al principio. Te dejan con tu maletita, el único que tienes, te dejan en el aeropuerto de París y te apañas. Bueno, y me apañé. Sí. Difícil, ¿eh? Sí. En la exposición encontramos un cuadro que has bautizado como Simulación. ¿No es en cierto modo una venganza contra lo artificial o lo artificioso de la actitud de las azafatas, de los pilotos, de las aduanas también? Sí, también es un poco esto, y también con que es una simulación de vuelo, digamos que una azafata y el piloto. Entonces, intercambian los papeles, ¿no? Sí, intercambian los papeles, y entonces entonces se ve todo en las pantallas que usan de simulación de vuelo, entonces se ve todo con focos de fuego y todo eso, de incendios y todo. Es como decir, la sección quizás han estado bombardeando. Como es un juego, es virtual, entonces te puedes permitir, puedes matar a todo el mundo y ganas puntos además. O sea que es un poco también una crítica de toda esa cosa así virtual. ¿Tú crees que un piloto de Air France, por ejemplo, podría comprarte el cuadro
Me encantaría. Estaría muy bien en su salón, ¿no? Seguramente. También los nuevos viajes espaciales y turísticos te han inspirado reflejando lo absurdo de gastar millones en unos minutos en el espacio, Sí, mientras que se sí, sigue bombardeando Gaza sí. o Kiev en Ucrania, ¿no? Sí, sí. Sí, pues también es otro cuadro que hice con que se ve una... vale, la nave espacial de Bezos, del director de Amazon. Entonces también, y de hecho, se le han tomado rehén a su patrón, los empleados de Amazon, y se ve la Tierra ahí al fondo. Entonces se llama Overview Effect, que es un término que se usa para astronautas que viajaban en el espacio y ven la Tierra muy pequeña, muy frágil, muy linda, con todo el azul alrededor. Entonces les daba como una sensación de empatía, de universalismo, que es nuestra Tierra, qué frágil que es. Y bueno, entonces eso es el título de la obra. Entonces al mismo tiempo él está maniatado y los empleados han tomado la nave, que es completamente absurdo, de un tipo que gasta una millonada en una nave espacial para que a unos 4 privilegiados pueden pasarse 10 minutos o 11 minutos en el espacio y ver la Tierra. Entonces, bueno, en fin. Terrible, ¿no? Sí. Precisamente la última vez que viniste a estos estudios, nadie creía en la reelección de Donald Trump y las consecuencias que esta podía tener. ¿Te imaginabas todo lo que está pasando hace 3 o 4 años? No creo que nadie lo imagina lo que está pasando ahora. Porque no es solo la selección de Trump, es todo el mundo está... El auge de la extrema derecha en Europa, por ejemplo. Sí, también toda la extrema derecha en Europa. Y además que ahora podría haber un psicópata en el poder, un dictador que se había conquistado el poder por la violencia, pero es que ahora la gente elige psicópatas o casos psiquiátricos. Entonces, esto es mucho más serio lo que está pasando ahora. Entonces, no sé, es desesperante. Para mí, no sé cómo. Entonces, claro, está la pintura, puedes estar, pues ir a tu estudio, estás pintando, es lo único que quieres hacer, lo que quizás sabes hacer, pero claro, dices, bueno, que igual a veces te parece completamente absurdo lo que estás haciendo y tienes que decir, bueno, tenemos que hacer algo, no puede ser que todas las cosas que están pasando en el mundo... En fin. Al menos te da materia de creación todo lo que está pasando. Esto sí. Marcos, ¿te consideras un artista comprometido? Sí, pero no sé, tampoco pienso mucho en nuestros términos, porque digamos que yo tengo listitas para ideas, para cuadros, pero tengo que hacer esto. Y bueno, también muchas veces, pero tampoco todo eso, son temas que tienen que ver que son quizás temas sociales o políticos de la sociedad en que vivimos, pero también hay cosas más, digamos, mezclado con otras épocas que hace como quizás cuadros anacrónicos que mezclan varias épocas. Y eso es lo que me interesa, pero también hay, no sé, no es siempre, tampoco siempre así, porque también hago cuadros sobre la gente, sobre algo más de pareja o sexualidad o lo que sea. Entonces no quiero encerrarme en esta casilla, decir, es un artista comprometido. No sé. Marcos, lo que es cierto es que en tu trabajo hay drogas, sexo y rock and roll. En esta exposición has hecho caballero a Elvis Presley en su estudio de Memphis. Sí. ¿Eres un rockero frustrado quizás? No, pues justamente este fin de semana estuve ensayando con mi viejo grupo que hacemos una... No eres frustrado, eres rockero a secas. No, sí, me encanta la música. Entonces. Y pues claro, hice lo que se llama fan painting en inglés, una pintura, un cuadro de fan de Elvis Presley. Pues siempre me ha gustado Elvis Presley. Aunque en ese tema le están nombrando caballero a Elvis Presley, con otros músicos, Roy Orbison, Jerry Lewis y Johnny Cash, que están mirando, pero lo hace el que limpia los suelos, que es un tipo negro que le está con el mocho. Con el mocho. Le hace caballero. Entonces, pero también es rock and roll, esto no con una espada, pero con el mocho, porque es algo más sucio, ¿sabes? Entonces decir que, y además el personaje que hace las limpiezas es un señor negro que para mí pues representa
los orígenes del rock and roll, que es el blues, del delta, del delta del Mississippi, y podía ser Robert Johnson o Son House o Charlie Patton, uno de los que empezaron la música blues. ¿Harías una rebaja si el museo de Memphis, el museo Elvis de Memphis, te quiere comprar el cuadro? A eso pregunto a los galeristas esto. Pero yo sí. Se están escuchando. Yo sí. Hay un cierto pesimismo también en esta exposición, sobre todo en un cuadro, el retrato inacabado, le llamas, en el que el espectador se sitúa en un ataúd, tiene la visión el punto de vista del muerto, ¿no? Sí. Estás siendo consciente que la vida es corta, quizás. ¿Qué nos estás diciendo? No, sí, también, claro, pero también es una broma, no sé, es irónico también decir que estás... Es como se llama, el cuadro se llama inacabado. Es como si fuera el último cuadro del pintor que de hecho ya está muerto y que de repente ve la gente mirándole o tirando una rosa y una chica que le ofrece el último cigarrito, ¿sabes? Entonces, es decir que... Porque también hay que reírse de la muerte y tenemos que eso, la pintura también es esto de prolongar un poco la vida también y soy un fanático de la vida, no tengo ninguna cosa morbosa de la muerte y todo eso. Va a llegar para todo el mundo, pero digamos que es un tema que sale bastante en mi obra, la muerte, pero siempre de manera sarcástica o irónica Entronca quizás con el género de las vanidades, que también en la pintura flamenca era muy popular en el siglo XVI. Sí, me encanta también. ¿Sabes? A mí siempre me ha fascinado este tipo de obras, las vanidades, no sé. Memento mori, ¿no? Recordemos que somos mortales. Sí. En fin, pues ya lo saben, la exposición Ábara su maleta del artista catalán Marcos Carrasquer se inaugura este sábado en la Galería Polaris, aquí en París. Muchísimas gracias, Marcos, por haber Muchas gracias, Jordi. Un placer. Igualmente. Permíteme que también dé las gracias a Jan Bordelas y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, Marcos, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, de Nueva York a la Patagonia. Genial. Gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.